Y bien, ya está con nosotros nuestra querida Úrsula Campa. Hola, Bienvenida. Qué gusto verlos. Bienvenida. Oye, ¿qué Gracias. onda con las escuelas en el Virreinato? ¿Había escuelas? ¿Quién? ¿Cómo? Miren, nosotros estamos muy acostumbrados a las escuelas de ahora, Sí. que sean públicas, privadas, laicas, religiosas. Esperamos más o menos el mismo resultado de la enseñanza que se les dé a los niños, que es... Pues que ¿Qué? aprendan, ¿De ¿no? Que educación? sepan. ¿A qué? A leer, a escribir, Gracias. a A sumar, leer, restar. a leer y a escribir principalmente. Ok, sí. Eso es lo que uno espera de una escuela. Básico. No Ok. necesariamente se enseñaba eso y además Ah, caray. era una enseñanza muy desigual, Dispar. muy dispar, porque los grupos sociales eran muy heterogéneos. Entonces tenemos por un lado que llegan los españoles y lo primero que le tienen que enseñar a los indígenas Pues el Español. idioma. pues claro. es el idioma, Ajá, claro. antes que cualquier otra cosa para poderse comunicar. Entonces están los colegios conventuales, las escuelas para indígenas. Si ustedes se fijan, la mayoría de las iglesias antiguas tienen unos atrios enormes, grandísimos. Sí, sí. Sí. Ahí se daba la catequesis o la doctrina. Ah, ok. Entonces se les enseña, pero claro, los indígenas tienen un sistema de representación pictográfico, ¿no? Los códices. Entonces hay que enseñarles con imágenes, no tienen una escritura como tal. Claro. Hay que enseñarles las letras, pero no se les enseña el castellano, Ah, sino caray. que los religiosos aprenden las lenguas de los indígenas. Muy bien. Entonces hacen cartillas con dibujitos y más o menos como lo que suena. ¿Qué son las dos cosas que rigen a la educación en Nueva España? La disciplina, eso que ahora nos parece inconcebible de darles coscorrones, pellizcos, jalones, picarlos. O sea, eso sí se hacía. en Eso esa- claro, era no, lo eso básico. es lo que hay que hacer para corregir el comportamiento. Los betlemitas que tenían escuelas decían, la letra con sangre entra. Sí, sí, Desde ahí esa es una viene. frase muy... Esa es una famosa. frase muy famosa, Conocida. y tiene que ver con la enseñanza, lo dice el Periquillo Sarmiento, que se supone que estudia también con betlemitas. Y la otra parte es, lo más importante es la religión católica. Ok. No se puede entender la educación separada de eso. Entonces tenemos los colegios conventuales, en donde estudiaban no nada más los indígenas, sino había de repente internos, era como un internado donde estudiaban los que iban a ser sacerdotes. Después están como las escuelas particulares o los maestros Ok. particulares, y luego están las escuelas de amiga. Las Ok. escuelas de amiga que eran a donde llevabas a las niñas. Ok. Así se Solo llamaban, niñas. Ajá. esquelas de amigas. Ajá, escuelas de amiga. Qué Como bonito. Club de Toby, pero para Exacto. chavos. Ajá, y era pues una enseñanza muy rudimentaria, es decir, lo poquito que una mujer podía aprender, lo aprendía en las escuelas de amiga porque no necesariamente aprendían a leer y escribir. ¿Qué les enseñaban entonces? Buenas maneras, Claro. buen comportamiento Hacer y la buenas doctrina A cristiana. sentarse bien, pararse bien. Sobre todo servir. hacer Buena esposa, mesuradas, ¿no? Reírse a carcajadas, buenas No, ya me esposas. hubieran reprobado a mí Seguramente a mí en todo. también, no me hubieran ni admitido, ¿no? Y después tenemos la enseñanza para los criollos, que es la sí, claro, élite. claro. Ahí entran los jesuitas. Ah. Los jesuitas son una orden que está creada para educar. Ok. Porque la filosofía de los jesuitas es, hay que educar para que esa educación de las élites vaya traspasando a los demás sectores sociales Ok. para mejorar. Nosotros los acusan de elitistas porque tienen muchísimos colegios. Colegios, digamos, donde entran los niños a partir de los 12 años. Tú te titulas de la carrera a los 18. Ok. ¿no? Ay, qué Entonces, tiempos aquellos. Exacto. Pero bueno, esta orden sí sigue, o sea, es como de las herencias que tenemos de esa Claro, época, porque claro. actualmente siguen educando, Sigue, ¿no? exactamente. Tienen ahora universidad. Los habían expulsado, regresan, los expulsan en el siglo XVIII, pero regresan y esa es la misión principal de los jesuitas, la educación. Y al final entonces esa educación era como más completa, o sea, ya se les enseñaba más cosas, no como a las mujeres que solamente ciertas cosas, Abordaron. otros la religión, Sí, no, ellos ya es como más completa, Se les más enseña, conocimiento. sobre todo para los que vayan a ser sacerdotes, por ejemplo, Ajá. teología, muy Ajá. importante, filosofía. Las matemáticas no son tan importantes, la aritmética sí, porque es muy útil, ¿no? En la vida Ok, cotidiana. ajá. Pero se enseña lo que llaman, es la escuela como de artes. Muy y bien. es que nos llama la atención, pero es que mucha gente no sabía leer y escribir. Claro. Entonces solamente se les enseñan como rudimentos para poderse defender en la vida Claro. diaria, pero no así de hazme una composición Sí. de, qué sé yo. Oye, ¿no? ¿ya había universidad? Claro,
Tenemos la primera universidad, siempre hay una disputa entre que sí, la de Santo Domingo es la primera, la de Lima en Perú, la de México es la primera que opera, la de Nueva España. Entonces sí, claro, a los 30 años de la conquista ya tenemos universidad, que es una de las más importantes. ¿Y quiénes podían Sí. estar? Ahí solo los criollos. Sor Juana Inés le dice a su mamá, déjame disfrazarme de hombre para poder ir a la universidad. Y no puede. O Es sea, solo y- para hombres, solo para criollos. Tienes que presentar limpieza de sangre hasta la 5ª generación que tienes antepasados. O Virgen. sea, así de que el acta de mi abuela, de mi Así de bisabuela, Para de que mi te acepten. tatarabuela, Así de es, mi tía, de así mi... es. No Oye, cualquiera puede y a entrar. ver, quizá esto de alguna manera lo siento muy cercano a lo que de repente pasa hoy, ¿no? O sea, con mucho En algunas clasismo escuelas. y demás, Claro, ¿no? porque la educación termina siendo muy elitista, Ok. ¿no? Y obedece mucho a cada grupo social, a lo que necesita cada grupo social, ¿no? Por ejemplo, hay maestros o hay maestras que nada más van al ayuntamiento y dicen, yo quiero ser maestro. Ah, bueno, pues tenga su licencia. Y después Ay, empiezan qué a quejar de es que tienen que hacer un examen y tienen que demostrar, Claro, ¿no? claro. Porque además de ese examen, la corona recibe dinero, porque tú tienes que pagar el examen. Entonces hay un desorden porque hay maestros que dan clase, no presentan el examen, no pagan. Yo ya me puse aquí a preguntar, ¿qué será más difícil, hacer el examen de admisión o tener tus 5 generaciones ahí? Pero ¿sabes qué? Buenísima pregunta. Te digo algo, Exacto. o sea, con lo que nos acabas de decir, de repente el virreinato lo sentimos tan lejano, pero ahora no lo siento tan No, lejano. exactamente. No. Qué fuerte. Buen punto. Muy Exacto. bien. Oigan, pues vamos a seguir conociendo más acerca de estos temas que de forma tan divertida nos trae Úrsula. Gracias. Pero en la siguiente visita, porque hoy ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Úrsula. chicos, qué gusto. Te esperamos